Hola amigos, hoy una gran plática con alguien muy interesante, de los que poco sabemos muchas veces o no conocemos, y es alguien que vive exactamente en Judea y Samaria. Joseph Neira, reportero, comentarista, periodista, pero lo más importante, alguien que disfruta cada día su vida ahí. Joseph, yo empezaría preguntándote, ¿qué es vivir en esa zona? Porque muchos dirían, difícil, complicado, fácil, arriesgado. Bueno, yo te contestaría, Isaac, mucho gusto de poder estar conversando contigo para Diario Judío, que hay un dicho que tenemos en Israel, que Israel es para todos los judíos, pero no todos los judíos son para Israel. Eso quiere decir de que Israel es un país abierto a todo Am Israel, a todo pueblo de Israel para el que quiere habitar en él, pero a veces no todos los judíos están dispuestos a vivir en él por el sacrificio que exige. Recordemos que los padres fundadores de este Estado y los que se quedaron en él desde que fueron expulsados el 135, la gran mayoría por Adriano, debieron sembrar con lágrimas y con sangre la alegría de poder vivir en esta tierra. Entonces, ahora cuando en particular hablamos de Judea y Samaria, que es desde donde salían los terroristas a explotarse en los buses, en los restaurantes, en las discotecas de todas las ciudades de Israel, y que cuando construimos el muro que los encerró dentro de Judea y Samaria, lógicamente que para los que vivimos con ellos dentro de ese muro, es una situación no común. Aún así, estamos felices de vivir acá, estamos felices de sentir que estamos haciendo patria, estamos felices de que vivimos en la frontera, somos judíos de frontera, así nos llamamos nosotros, porque la verdad es que eh, estamos en las mismas condiciones que el que vive en la triple frontera, por ejemplo, cuando llegas al mar de la Galilea, al Kinneret, y doblas a la derecha, te encuentras con la triple frontera. Hay granjas que a la derecha tienen Jordania y a la izquierda tienen Siria. Entonces viven absolutamente en la frontera. En nuestro caso, nosotros vivimos a 100 metros de la frontera con el territorio o la zona A, que es donde la autoridad palestina tiene plenas atribuciones tanto civiles como militares. Pero aún así, viviendo acá, nos sentimos que es un lugar precioso, con mucha seguridad, porque vivimos en un lugar cerrado, a gran diferencia de que cuando vas, por ejemplo, a Jerusalén y estás entrando a la ciudad vieja, no sabes si de repente por detrás va a venir un árabe a acuchillarte, o cuando estás entrando a la Tajanada Mercasita, a la estación central de autobuses, y va a haber un árabe también que te va a apuñalar por detrás de la entrada, o no sé. Acá, como es un lugar cerrado, existe una seguridad que no se da en ningún otro lado, a lo mejor del mundo, Perdón, Joseph, como es ¿a el qué te hecho de refieres que con cerrado? ¿Tienes un muro alrededor de donde vive la Exactamente, ciudad? ¿Está exactamente. amurallada la ciudad? A ver, primero que nada, Judea y Samaria está rodeada por un muro, Sí. que la palabra muro no es muy adecuada porque el 3% del perímetro es realmente un muro de cemento, como se muestra. El resto es solamente rejas con sensores, el 97% de los 18.000 kilómetros que son el perímetro de... Pero dentro de Judea y Samaria, tú sabes que con los acuerdos de Oslo, esto se dividió en zona A, B y C. Sí. La zona A es Ramallah, Jenin, Jericó, Belén, Nablus, que son ciudades eminentemente árabes y que están bajo la autoridad palestina en lo administrativo y en lo militar. Sí. La zona C es lo que, de acuerdo a los acuerdos de Oslo que firmó Arafat, quedaron en manos de Israel, que es donde vivimos nosotros, y que la administración es israelí y la seguridad es israelí. Y en la zona intermedia, que es la zona B, es administrada por la autoridad palestina, pero la seguridad está en manos nuestras. Bueno, dentro de la zona C, o sea, del 60% de lo que es Judea y Samaria, hay poblados judíos y lógicamente que hasta antes de las intifadas no se necesitaban rejas ni nada. Nosotros, por ejemplo, el bus de nosotros para venir a Betel pasaba todos los días viernes por el centro de Ramallah, que es donde está la autoridad palestina, donde está Arafat, y nos bajábamos los días viernes a comprar las frutas y las flores y las verduras para el Shabbat. Y los árabes que vivían al lado de Betel venían al supermercado nuestro a comprar sus cosas.
Pero cuando comenzó la intifada, comenzó el terrorismo y hubo que poner protección para que los terroristas no entraran a nuestros poblados. Y por eso es que dentro de esta cerca del poblado es un lugar absolutamente seguro porque tú sabes que puedes dejar tu casa abierta toda la noche, los autos quedan muchas veces sin llave, las bicicletas quedan en las calles, Y estás un a niño 100 puede andar a las metros de la, 4. o sea, a 100 metros de tu casa hay una barda, Yo una vivo a 100 cerca. metros de la barda, claro, que es el perímetro de nuestro poblado. Oye, y Joseph, y con la gente que está del otro lado de la cerca o con la gente que vive al lado, porque hay árabes que se quedan en la misma zona donde estás tú, o no hay árabes, interaccionan con ellos, puedes convivir con ellos, o están como dos entes totalmente separados, porque la gente debe tener muchas dudas de decir cómo vive cada uno, ¿no? Mira, primero que nada, es bueno aclarar de que, por ejemplo, dentro de todas las medidas que hablan contra Israel está el tema del apartheid. Si tú, cuando vengas acá y me vengas a ver, vamos a poder grabar las carreteras por las cuales circulamos y vas a poder ver de que, por ejemplo, la carretera 60, hay un auto árabe, adelante unos judíos, más adelante uno árabe, más adelante unos judíos. O sea, todos compartimos las mismas carreteras. Ahora, dentro de la población, como en todas partes del mundo, hay población que pertenece a los entes de las autoridades políticas. Existen personas que pertenecen a agrupaciones fundistas, terroristas, y existe un gran porcentaje de la población árabe que lo único que busca es vivir en paz, tranquilidad y progreso. Y muchos de ellos tienen permisos de trabajo para entrar todos los días a trabajar a los poblados judíos dentro de Judea y Samaria, en la zona C. Aproximadamente 400.000 árabes viven del trabajo que hacen dentro de los poblados judíos. Tú debes saber de que nosotros le pagamos, por ejemplo, 5 veces más de lo que le paga cualquier empresa árabe a un trabajador. A un trabajador en la construcción, en Ramallah, en Jericó, en Nablus, donde tú quieras, gana 50, traduciendo la moneda, gana 50 shekels al día. En Betel, por ejemplo, lo menos que gana son 250, o sea, estamos Wow, hablando por de hacer el 5 mismo veces el trabajo. sueldo. Exactamente. Y también hay que considerar de que el nivel de precios de ellos al de nosotros es muy distinto. Si tú vas al supermercado de Betel y quieres comprar una bebida de 1,5 litros, te cuesta 8 shekels. Pero si vas a un poblado de ellos a comprar una bebida de 2 litros, no una de 1,5 litros, de 2 litros, te cuesta 3 shekels. Entonces el dinero que ellos ganan acá equivale al triple donde ellos viven. Oye, y no Entonces, por pueden, un lado, ganan mucho más viniendo a trabajar acá y son, yo te digo, yo tengo amigos árabes que viven en la zona A, que nos hacemos favores mutuos. Muchas veces cuando no he podido reparar el auto dentro del poblado acá, se lo paso a algún amigo árabe, lo lleva a un taller, lo repara y me lo trae de vuelta. Eh, entonces, la convivencia para los que vivimos dentro de Judea y Samaria, con el árabe de Judea y Samaria, que no pertenece ni a la clase política ni a la clase terrorista, es muy buena, es muy fraterna. Hasta antes de la intifada, cuando teníamos un bar mitzvah, cuando teníamos una jatuná, un matrimonio, un bautizo, invitábamos a las familias árabes amigas y ellos venían a Betel y celebraban con nosotros dentro de nuestras casas. Y cuando el bautizo y la boda de ellos era en Ramallah, nosotros íbamos a la casa de ellos y celebrábamos allá. Así de buenas eran las relaciones, pero hoy día, desgraciadamente, por medidas de seguridad para evitar que entren terroristas, existe esta separación y se mantienen las buenas relaciones entre las familias, pero a la distancia. Entonces, es muy complejo poder describir cómo es la convivencia. Hay un tema muy interesante que me gustaría, antes que me olvide, por ejemplo, mencionar. Si tú tuvieses la oportunidad de entrar a una casa árabe, te darías cuenta que hay 3 generaciones, el abuelo, el padre y el hijo. claro, Y las posiciones políticas de cada uno son diametralmente opuestas. Te explico. El hijo, que toda la vida ha sido víctima de la propaganda de la autoridad palestina y que les han enseñado a odiar a los judíos y que toda la razón de su pobreza somos nosotros, lógicamente que lo único que quiere es matar judíos y ojalá poner una bomba y matar 50 mujeres y niños. Sin embargo, el abuelo, que recuerda que hasta el 67, cuando esto estaba bajo la autoridad militar jordana,
las tribus árabes, a las bandas árabes hacían lo que querían, le violaban a la mujer, le violaban a las hijas. Entonces no tenían ningún grado de ley ni de justicia. Cuando llegó Israel el 67, se impusieron tribunales militares y se acabó esa delincuencia. Entonces el abuelo está muy agradecido con Israel. Y el padre está en una situación intermedia, porque si es bien es cierto que políticamente no quiere Israel, pero él recuerda de que antes de la intifada, él libremente podía trabajar en todos los poblados judíos y vivía bien, alimentaba bien a su familia, tenía prosperidad. Pero cuando comenzó el tema político, se le acabó la fuente de ingresos y llegó a la pobreza y hoy día vive en la miseria. ¿Y por qué se produce eso? Porque en la medida que hay miseria, hay fanatismo religioso, hay extremismo. ¿Por qué? Porque tú sabes que, por ejemplo, aunque tú no creas en la política de ellos, aunque tú no seas una persona religiosa y que crea que se va a ir al cielo con 70 vírgenes, si te dicen, mira, anda y mata judíos poniendo una bomba y nosotros te aseguramos que vamos a pagarle a tu familia de por vida en plata nuestra 20.000 shekels, 20.000 shekels mensuales. Entonces el tipo dice, bueno, no sé si me iré al cielo, no sé si la verdad estaré de acuerdo políticamente, pero no tengo otra opción de alimentar a mi familia. Cuando fue el conflicto del 2014 en Gaza, la verdad es que los que conocemos el conflicto de dentro y que somos los que portamos las armas y muchas veces tenemos que apretar los gatillos, nos daba mucha pena el hecho de saber de que muchos de los milicianos, como se le llama, los miembros de Hamas, todos los líderes estaban escondidos como ratas bajo túneles, pero mandaban a la frontera a pelear a muchachos jóvenes que habían tenido que integrarse a las milicias porque no había trabajo y la única opción que tenían ellos era de pertenecer primero que nada con un carnet de que pertenecían a Hamas y otro certificado del imán que eran buenos musulmanes. La única opción laboral que tenían era integrarse a Hamas. Entonces, la única forma de llevar pan a su casa era pertenecer a estas milicias y estar en la frontera disparando y enfrentándolos. Entonces, cuando a ti te toca eliminar a una persona así, la verdad es que no te da ni alegría, ni te sientes que estás haciendo nada heroico, sino que te toca participar de un drama en el cual realmente te da pena lo que le está ocurriendo al que está al otro lado del frente de batalla. Oye, Joseph, entre todo esto, tú dices, tú convives con mucha gente árabe de A, de B, de C, de los diferentes áreas de todo esto. ¿Qué platicas con ellos? Porque va a ser muy interesante tener antes, o sea, de hace tiempo, hoy amigos que tenías hace tiempo que hoy a lo mejor no los puedes ver y estás a 100 metros de ellos, a lo mejor, ¿sí? De ellos. ¿Cómo ha sido? O sea, ¿cambió, no cambió? Puedes platicar con ellos, a lo mejor te hablas por teléfono, pero esta interacción a lo mejor antes te sentabas a jugar Shesh pagamos con ellos y hoy no puedes en ese. O a lo mejor puedes, el que viene a trabajar por ahí y si te sientas, ¿cómo es esa relación? ¿Qué platican? Porque debe ser interesante las discusiones y las pláticas en ese sentido, ¿no? Mira, a ver, hay que entender una cosa. La libertad de expresión a este lado de la reja hace de que tú puedas hablar lo que quieras contra Netanyahu, lo que quieras contra el Likud, lo que quieras contra los ortodoxos, lo que quieras contra los de izquierda, contra quien tú quieras puedes hablar, o si eres incluso árabe israelí, como la Sahabi, puedes participar incluso en esta flota turca que estaba boicoteando las fronteras de Israel para tratar de entrar en Gaza, y nadie te va a hacer nada, o sea, no, la ley te ampara. Al otro lado de la reja es distinto. Si tú hablas contra la autoridad palestina, y eso debes saberlo porque tú perteneces a un medio de comunicación, hablar contra la autoridad palestina significa que la policía de Al-Fatah te toma y te lleva a las cárceles de Jericó o a las cárceles de Shem, 50 metros bajo tierra, y te torturan. ¿Ya? Yo tengo un amigo que me pinta la casa, que el hermano de él está preso en estos momentos precisamente por hablar contra Al-Fatah. Entonces, esa es una opción. La segunda es que hables contra Hamas y en algún momento van a entrar a tu casa y te van a matar a ti y a toda tu familia, los de Hamas. Entonces, bajo esas condiciones no tienes ninguna libertad de expresión. Por lo tanto, lo que yo converso con ellos es absolutamente en el anonimato, cuando estamos solos, cuando, Claro. digamos, se da la oportunidad, pero no es algo que ellos puedan comentar en público. ¿Qué comentamos?
hacemos bromas contra el gobierno de ellos, contra el gobierno nuestro, hablamos de religión, hablamos del Islam, hablamos del judaísmo, pero primero que nada nos preguntamos por la familia. Yo ya conozco cuántos hijos tienen, qué edad tienen. La última vez me contó que alguno se iba a casar, le pregunto si ya se casó, etcétera. O sea, es una relación como cuando me encuentre contigo te voy a preguntar a lo mejor qué pasó, si tu hijo hizo aliá, no hizo aliá, etcétera. O sea, es la misma relación. Oye, dentro de todo eso, lo que comentabas, además de los supermercados y todo, yo recuerdo en Israel, no en estos territorios, pero dentro del propio Israel, tienes un poblado árabe y tienes un poblado judío, y era muy curioso ver que las del poblado árabe venían al supermercado, digamos, del estado, de la parte judía, porque como que les da estatus, y los del poblado judío, o la ciudad judía, iban a la ciudad o al pueblo árabe, porque es mucho más barato, como tú lo dices, o sea, le salía. Entonces, uno buscaba ahorrar business on business y el otro buscaba el status. Te puede dar, tú puedes ir o tienes que mandarlo o le pides, tráeme del súper, o sea, una diferencia de 8 a 3 shekels, cuando sumas hace mucha diferencia y haces mucho ahorro. Se da esa relación de que tú puedes ir a la parte A, a la parte B, o vives, digamos, tú también, en cierta manera, encerrado dentro de la parte C. Bueno, cuando tú ingresas a cualquier zona A, o sea, bajo la autoridad palestina, hay un letrero rojo de advertencia que prohíbe a todos los ciudadanos israelíes que ingresemos por peligro de muerte. O sea, hay un riesgo de muerte que tú ingreses dentro de esa zona. Entonces, lógicamente que está prohibido por la policía y por el ejército el hecho de que ciudadanos israelíes entren dentro de la zona A. Ahora, dentro de la zona C, pueden entrar árabes israelíes o árabes que tengan permiso de trabajo, pero tampoco es tan libre que ellos puedan entrar. Por eso que es tan curioso, en Shar Ben-Yamin, a 15 minutos de la salida norte de Jerusalén, está el supermercado Rami Levi, donde tú ves árabes, totalmente árabes, lo que alguna gente llama por error palestinos, trabajando codo a codo con un judío y ambos con unos tremendos cuchillos en la mano cortando la carne. O en los pasillos, los reponedores, o los cajeros, un judío y un árabe, o en la fila un judío tras un árabe y así. Y yo muchas veces les he preguntado que por qué vienen a comprar al Rami Levi si no es más barato donde ellos. Me dicen, sí, pero la calidad es mejor acá. O por ejemplo la benzina. Si ellos pueden echar benzina en una bencinera israelí, ellos saben que están echando Perdón, benzina de para que la calidad. gente entienda, la benzina es la gasolina. La gasolina, el querosén, el carburante. Bueno, en cambio, en las bombas de gasolina, de querosén de ellos, a veces se da el hecho de que mezclan la benzina con agua, entonces la calidad no es la misma y por eso que ellos prefieren comprar en los lugares israelíes. Ahora, nosotros los israelíes no podemos ingresar a las zonas de ellos por un tema de riesgo de muerte. Pero bueno, pero le puedes pedir que te traigan unas cocas, un refresco, unas cervezas, un poquito de gine, algunas cositas por ahí. Dime, dentro de todo esto, lógicamente, esta zona de Judea y Samaria ha sonado mucho en estos días. Bueno, sonó mucho durante un buen rato por la famosa anexión. O sea, que la gente no entiende qué quiere decir la anexión o qué quería decir, o si los territorios donde tú vives hoy en día son parte de Israel o tenían que ser anexados, o qué quería decir, porque además hablábamos de un 3% del territorio realmente, pero o sea, eso como si esto fuera toda la zona. ¿Qué les implicaba a ustedes o qué les implica? Fue gran movida política para tener con qué dialogar con Emiratos Árabes. A ver, ¿qué es lo que significa anexión? Anexión es hacerte de un territorio que no te pertenece por derecho, y cuando hablo de derecho me refiero legalmente. Hay que recordar, tal como dije antes, que en los años 90 se firmaron los acuerdos de Oslo, en los cuales, y fue firmado por Yasser Arafat, que era el presidente de la Autoridad Palestina, como se llamaba la OLP después de los acuerdos de Oslo, en que el 60% de ese territorio quedaba en manos de Israel, que es la zona C. Un 20% quedaba la zona A, que es donde ellos viven, y había una zona B que era otro 20%. O sea, estamos hablando de una proporción de 60 a 40. Se supone
que cuando se llegara a un acuerdo en que iban a haber dos estados, se iban a distribuir estos territorios de forma tal de que Israel iba a seguir con la zona C y los árabes iban a quedar con la zona A y B. Entonces, anexión sería de que lo que ya estaba acordado que era para Israel, nosotros íbamos a tomar un territorio adicional. En este caso podría ser la zona B y parte de la zona A, por ejemplo. No, eso en ningún momento ni siquiera existió en ninguno de los proyectos del plan de paz. El verdadero nombre es plan de paz el que planteó Trump, no anexión, porque habría sido un error desde un principio llamarlo anexión. Ahora, esa anexión era bien curiosa porque significaba que de ese 60% que nosotros teníamos, íbamos a poder declarar la soberanía sobre un 30% de ese 60%. O sea, si tú haces matemáticas, te das cuenta que estabas retrocediendo absolutamente en el territorio que Israel había logrado con los acuerdos de Oslo. Y eso significaba de que había muchos poblados judíos que iban a quedar en territorio árabe. Entonces, era un gran retroceso a todo lo que ya se había logrado después de 30 años de combates y de muchas vidas por lograr esa posición. Eso ni siquiera se llegó a plantear en la Knesset, o sea, era una ley que tenía que plantearse en la Knesset y tenía que ser aprobada por la mayoría dentro del Congreso o del Parlamento israelí, y eso nunca ocurrió. Y llegamos a los extremos, por ejemplo, de países antisemitas como del que yo vengo, como Chile, por ejemplo, que hubo toda una campaña comunicacional el 1 de julio en que se hablaba de que los pobres árabes iban a ser despojados de sus casas, de sus territorios. O sea, algo totalmente distinto a lo que hubiese sido el plan, entre comillas, de anexión, porque significaba retroceder dentro de las fronteras que ya teníamos como zona C. Bueno, lo importante es que hoy día estamos logrando acuerdos con países árabes. Hace 3 años que estamos en negociaciones con Emiratos Árabes Unidos. Hay otros países con los que estamos en conversaciones. Ellos entienden de que hoy día seguir tratando de solucionar el tema de la autoridad palestina, cuando se le ha ofrecido todo y todo lo ha rechazado, y ha llegado los israelíes hemos llegado a la conclusión de que en realidad no quieren 2 estados para 2 pueblos, o sea, no quieren un estado, y quieren un estado sin judíos, ¿ya? Entonces, cuando los mismos países árabes ya han llegado a la conclusión de que los árabes no han perdido oportunidad de perderse una oportunidad para lograr la paz, ya el tema quedó de lado. De hecho, en las elecciones internas nuestras, hoy día el tema ya no es si estamos a favor de 2 estados o de un estado o de que no haya estado. Ya ese tema ni siquiera existe en la discusión electoral de Israel, sino que hoy día estamos en otras discusiones como por ejemplo la relevancia del mundo religioso versus el mundo laico. Claro. Entonces, con los países árabes sucede exactamente lo mismo. Ellos tienen un conflicto fuerte entre chiíes y suníes. A ver, la gente muchas veces mete dentro de un mismo saco todo. Y cuando habla de musulmanes, piensa que los únicos musulmanes que existen en el mundo son los árabes. El Islam es una religión de 1.300 millones de personas, y de las cuales con generosidad y 400 serán árabes. Y esos 400 millones de árabes tienen una guerra interna entre Pero también son un suníes y poquito, chiíes. 400 millones no son cosas despreciables. Exactamente, pero yo no quiero una guerra contra 1.200, prefiero una contra 400. Bueno, entonces, cuando tienen un enfrentamiento entre ellos, ese subsegmento de 400 millones entre que los países chiitas, que son Irán, que son Siria, y que son Siria Irak, y el Líbano a través de Hezbollah, se están enfrentando a países como Arabia Saudita. Tú ves el conflicto que hay en el Yemen. Entonces, cuando se produce ese enfrentamiento de países árabes, lógicamente que ellos necesitan aliados, y ya entienden de que es mucho más lo que pueden ganar con un Israel como aliado en lo económico y en lo militar, que siguiendo un conflicto eterno que ya va para más de 70 años y que no ha llevado a nada más que a muerte, sangre y miseria
sobre todo para ellos. Bueno, pero nos salimos un poquito, hablando de todo eso, para ti, o sea, donde tú vives, es territorio israelí, es todavía territorio, se necesitaba la soberanía, se necesita la anexión, se necesita el reconocimiento, o sea, hoy donde está tu casa, donde estás ubicado, que se llama territorio C, ¿qué estatus tiene? Porque la gente no lo entiende, dice, pues vive en territorio israelí, pero es israelí, ¿cuál es el estatus? El que nace ahí tiene pasaporte israelí, sea árabe, o sea judío, o sea, ¿qué pasa? Ok, mira, no hay ninguna diferencia en ningún aspecto de un niño que nace dentro de la zona C en Judea y Samaria y un niño que nace en Tel Aviv. Los dos tienen la misma Teudat Zehut, los dos van a tener que ir al mismo tipo de colegios, los dos van a recibir la misma salud, los dos están regidos por las mismas leyes de la policía y de tránsito en las calles. Para los dos el ejército es el mismo el que los protege. O sea, en la práctica, el que haya una palabra de soberanía, de reconocimiento, no cambia absolutamente nada en la práctica, porque yo como israelí, ya sea que viva aquí o que me mude a Tel Aviv, voy a tener que seguir pagando mis impuestos por el trabajo, más voy a tener que seguir pagando mi Bituach Leumi, o sea, mi salud, voy a tener que seguir conduciendo bajo las mismas leyes de tránsito, ya sea en la carretera 60 que recorre Judea y Samaria, o ya sea en la carretera 6 que va desde el sur al norte de Israel. O sea, no existe absolutamente ninguna diferencia. Perfecto. Ahora, dime algo, habiendo tantos lugares en Israel para vivir, o sea, mucho, tú llegas de Aliá, ¿por qué decides irte acá? Una zona un poco más complicada en muchos sentidos que algunas otras, pero a lo mejor también con ciertos beneficios que no tienes en otros lados. ¿Por qué irte a vivir a Judea y Samaria cuando algunos dirían, oye, ¿por qué no te quedas en Gedera, en Tel Aviv, en Jerusalén, siendo, o cualquier otra zona, Carmiel, hay mucho? ¿Por qué? Judea y Samaria. Bueno, yo soy ingeniero comercial. Yo podría trabajar y ganar a lo mejor 5 veces lo que gano hoy día si me fuese a vivir a Haifa o a Tel Aviv por mi profesión. Sin embargo, prefiero ganar un quinto de eso porque quiero que mis hijos, primero que nada, se críen en un lugar como este, que es un lugar religioso. Nosotros somos Dati Leumi, somos judíos ortodoxos, nacionalistas, y que en alguna medida sentimos que estamos siguiendo el papel de aquel labriego que vivía, por ejemplo, hasta el 67 en la frontera con Siria, y que los bombardeaban desde los altos del Golán, pero él no se movía de ahí, seguía cultivando la tierra porque sabía que estaba defendiendo una frontera, o sea, estaba haciendo patria. Entonces, siempre hay los que cuando llega la hora de poner el pecho a las balas, se esconden al final atrás, y hay otros que salen a enfrentar esa situación. Los que vivimos acá, yo te puedo empezar a enumerar, mira, mi amigo que vive en el primer piso, a su madre y a su hermano, lo mataron al lado de la tajaná, a la estación de benzina, y los acribillaron árabes que iban pasando por ahí. Y te puedo empezar a contar miles de casos. ¿Te acuerdas el caso este Nofra, la chica esta recién casada que estaba embarazada y que recibió un balazo y que murió el bebé? Bueno, es hija de un amigo que vive unas cuantas cuadras más allá. Entonces, los que vivimos acá, vivimos por elección. Sentimos de que no basta el tomar lo que Israel nos pueda dar, sino que en algún momento tenemos que devolver. Y eso lo devolvemos luchando por cada metro cuadrado que podamos defender de nuestra tierra. Y es una cosa de elección. Mi hija, por ejemplo, mi hija, ella dice muy claramente que ella jamás, pero jamás se casaría con alguien, primero que nada, que no fuera religioso, y segundo, que no hubiera hecho el ejército en una unidad combatiente. O sea, si el tipo fue cocinero, fue chofer de ambulancia, muy lindo lo que hizo, pero ella solamente se va a casar con alguien que realmente haya defendido el país como lo hizo ella cuando le tocó hacerlo. Entonces, es una cosa de mentalidad, es una cosa de amor a la tierra, es una cosa de ser judío de frontera. Y la gente que vive acá es muy especial. Yo quiero a todos los israelíes, pero vivir en una comunidad como esta,
cuando estás espalda con espalda defendiendo la vida unos de otros, te hace sentir que vives en un lugar especial. Así es que yo, digamos, algún día a lo mejor me van a sacar de acá por alguna razón, no sé, me tendré que ir porque mis hijos se casaron y están en el sur, no sé. Pero mientras pueda seguir viviendo acá, acá seguiré. Oye, Joseph, dijiste algo justo al final, que era algo que te iba a contar. Algún día te pueden llegar a sacar de ahí. Tú piensas que te saquen porque tus hijos quieren vivir en Jerusalén, porque el trabajo los mandó a Tel Aviv, a Haifa o a quién sabe dónde más, o a Eilat, digo, no estaría mal. Y dicen, vente a vivir con nosotros, papá, vénganse a vivir con nosotros, estén con nosotros. Pero también está el riesgo porque ya lo vivió Israel en algún momento, en un proceso de paz donde Israel dijo, prefiero sacrificar los territorios que ya tenía, las casas, lo que tenía yo construido, lo vivieron en el sur de Israel, ceder todo eso con tal de tener una paz que además, mal que bien, ha funcionado con todo lo que fueron los problemas en ese momento y fue dejar a Egipto decirle, ahí te dejo todo esto, saco lo que ellos hayan hecho con eso. ¿No te da alguna, no corre ese rumor, riesgo, miedo, tensión de que algún momento alguien en Israel llegue, digamos, no sé si Netanyahu, pero no puede seguir mucho tiempo más en el gobierno, digo, por lo que sea, ¿no? No políticamente, pero que llegue mañana Avi Goldberg o lo que sea y diga, tenemos que firmar la paz con N cantidad, todos los territorios que tenemos en Judea y Samaria los vamos a dejar. ¿Cabe la posibilidad? ¿Creen? ¿Cuál es tu duda en eso? Bueno, si ese escenario llegase a darse, que no creo que se dé porque, a ver, Isaac, para poder que entiendan mi pregunta, es importante que la gente comprenda de que hay ciertas fuerzas demográficas que son, que no se pueden manejar. La tasa de natalidad de las familias laicas anda aproximadamente en 2,1, 2,3 hijos por familia. La tasa de natalidad de las familias religiosas anda entre 7,3 y 7,4. Eso significa que No a te medida pregunto que cuántos hijos tienes tú y cuántos nietos, pero bueno. Bueno, por ejemplo, la media acá, donde yo vivo, la media son 8 hijos. Yo recién tengo 4, entonces todo el mundo me dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿No te gustan los niños o qué? Yo llegué con 4 desde Chile, y allá era mucho. Pero acá la media son 8 hijos. Wow. Hay muchas familias que tienen 12 y hay una que tiene 18. What? Entonces, entonces 18. 18. Entonces, cuando 12. tienes Bueno, esas igual tasas, o sea, yo no me lo pongo, pero está bien. cuando tienes esas tasas de natalidad, eso hace de que el mismo Instituto Nacional de Estadística de Israel te diga, mire, en 2, 3 generaciones más, el 70% de la población de Israel va a ser ultra ortodoxa, ni siquiera ortodoxa como nosotros, ultra ortodoxa, y un 30% va a ser laica. Entonces, en ese escenario, es muy poco probable lo que tú planteas. Pero hagamos ciencia ficción y supongamos que llega un gobierno hoy día que sea capaz de dar vuelta a la balanza y que haga que todos los partidos de derecha que están contra un Estado árabe, por alguna razón cambien de opinión. No sé, digamos que les pusieron una vacuna que les hizo perder la memoria, lo que tú quieras, ¿ok? Bueno, nosotros no podemos ir contra la ley. Somos ciudadanos israelíes y tenemos que respetar la ley. Incluso la misma Torá nos dice que tenemos que obedecer al gobierno que tengamos en ese momento. Entonces, si llegase a darse esa situación y el ejército acompañado de las flotas interestelares de otras galaxias nos llegaran a desalojar, bueno, habría que desalojar, no habría lo que hacer. Pero como te digo, yo creo que la posibilidad de ese escenario no llega ni al 1%, Isaac. Bueno, esperemos que no, que siga y que además siga. Oye, pero además ahí entra un factor importante que dijiste. Es una población ortodoxa y ultraortodoxa la que vive ahí, que va creciendo muchísimo, ¿sí? Con un espacio, entre comillas, más reducido, porque a 100 metros tienes una barda, porque atrás tienes todo esto. ¿Cómo se está dando esta expansión? ¿Hay espacio? La gente pensará, ¿cómo están creciendo esta ciudad? Porque lógicamente, tú tienes 4 hijos, pero el que tiene 12 va a tener 12 familias abajo que necesitan
12 casas cada una, porque además la mayoría pues va a querer vivir ahí, y no 12, 10. ¿Cómo se está dando esta expansión, este crecimiento de las ciudades? Porque es un ritmo mucho más acelerado que el que está en muchas otras partes de Israel. Ese es un problema grave y de hecho por eso es que hay una redistribución de la población. Betel, por ejemplo, está saturado. Cuando tú vengas a Betel o si algún día filmamos un video para mostrarle a los amigos del diario judío qué es lo que es Betel, te vas a dar cuenta de que es un pequeño pueblo muy hermoso con canchas de tenis, picadero, cancha de equitación, piscina techada, gimnasios, canchas de fútbol, colegios, instituciones médicas, etcétera, 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 con muchos prados, todo muy forestado, casas. Acá no vas a ver lo que se ve en algunos países como las miserias, las villamiserias en un lado y las vilas en otro, o sea, mansiones de lujo. Por el mismo estándar de vida o por las normas de vida que nosotros tenemos, donde vemos la ostentación como una debilidad, no como algo deseable. Entonces, lógicamente que cuando tienes un exceso de población, la población tiende a buscar lugares donde pueda seguir creciendo, y eso significa poblados que hoy día están deshabitados o tienen muy pocos habitantes, pero que tienen terreno, entonces significa que se están trasladando hacia allá. Oye, vivir en Judea y Samaria es como vivir aparte de Israel. Ya hablamos un poquito, pero es como, o sea, porque todo el tiempo se habla de unos viven acá, otros viven en Israel, pero vivo en Judea y Samaria. Es como vivir aparte, como una zona diferente, como un Israel. Ya sé que tiene las mismas reglas, las mismas todo, pero la gente lo ve como vivo ahí, vivo el otro, porque además así se habla en el mundo. Se habla de un boicot a esa zona, se habla de, vives en los territorios, es como vivir aparte. ¿Lo sienten ustedes como vivir aparte de Israel, aunque son parte de Israel? ¿O cómo se siente y cómo lo sienten con la gente también? Cuando vas a Jerusalén, a Tel Aviv, vives allá, o sea. Mira, yo que conozco todo Israel, veo que nosotros vivimos en otra zona de Israel que es igual en todos los sentidos a Natania, Gedera, Beersheba, Eilat, lo que tú quieras. Ahora, la gente que vive fuera de Judea y Samaria se imagina que acá vivimos como en un conflicto permanente, que todos los días hay atentados, que es peligroso viajar por la carretera. Entonces, yo en lo personal, a mis amigos de Facebook, contrataba un minibús, nos juntábamos en la estación de buses de Jerusalén y los llevaba a Hebrón, que muchos jamás en su vida, viviendo 30 años en Israel, se habían atrevido a entrar a Hebrón porque se imaginaban que era peligroso. Y cuando llegaron allá se dieron cuenta de que hay un bus de Egged que llega a cada media hora hasta las puertas de la Maraca a Macpelá, o sea, de la cueva de los patriarcas. Pero antes tenían ese prejuicio y ese miedo de llegar. Y después recorremos todo, pasamos por Jerusalén, vamos al Rami Levi, cruzamos una aldea árabe que se llama Jawara, vamos a Itamar, donde degollaron a toda la familia Fogel, vamos a Leumoré, que desde ahí miramos Nablus o Shem, después vamos a Jalamish, después llegamos a Betel, vamos a la Roca de Jacob, y cuando ellos han circulado todo ese día por las carreteras y han visto que han pasado por el lado de los árabes y nos hemos detenido a comprar a veces en un puesto de fruta, se dan cuenta de que todos los mitos y prejuicios que tenían de lo que significaba vivir acá eran falsos. Entonces, yo soy de la idea de que hay que vivirlo para conocerlo, y es por eso que muchas veces me gusta organizar este tipo de actividades, pero desgraciadamente ahora con el corona tú entenderás que es imposible. Déjame contarte que yo estuve en Hebrón en algún momento en un hotel, ¿sí? que era un hotel árabe, de alguna manera israelí árabe, pero un hotel árabe. Estábamos yendo a visitar lugares no judíos, lugares cristianos, haciendo un reportaje para esto. Y estábamos en el hotel en Hebrón y de repente, al subirnos al elevador, le apretabas el botón del elevador y no funcionaba, le apretabas y no funcionaba. Y el elevador se subía y se paraba en el otro piso. Y se subía y se paraba en el otro piso. Y se subía y se paraba. Y estábamos, no entendíamos qué estaba, o sea, no nos cayó en cabeza lo que estaba sucediendo y apretabas los botones del elevador y no funcionaba. Más me acuerdo que estaba un japonesito que se metió con nosotros al elevador y estaba desesperado porque no llegaba a su piso. Porque cuando llegaba a su piso no le daba tiempo de bajarse y volvía a bajar a uno, a otro, a otro. De repente caímos
que aún estando en un hotel donde todo el mundo que estaba atendiéndonos, donde todo el mundo era, donde el dueño era un árabe, porque lo preguntamos, el hotel tenía un elevador de Shabbat, y era Shabbat, y por eso no se paraba en cada piso y estaba funcionando. Pero tardamos en darnos, porque no estábamos en la parte, digamos, de Israel, no estábamos en Israel propiamente dicho, y estábamos rodeados de un mundo no judío, y con todo y todo había un elevador de Shabbat. Y la realidad es que de repente fue como, ¿qué día es hoy? Ah, Shabbat. Por eso está el elevador así, ¿no? Digo, pero no me pasó a mí nada más, le pasó, y fue un tema de plática entre los que estábamos por ahí, judíos y no judíos, que estábamos discutiendo y comentando y que me dijeron, ¿y por qué funciona así un elevador? Lógico, entramos a la discusión religiosa de si es posible, no es posible, si es válido, no es válido, que no es el tema porque eso se da en todos lados del mundo, pero fue muy curioso esa convivencia en ese sentido donde nadie nos importó quién era quién, ¿no? Eso se da, eso es cuando tú estás ahí, te olvidas de quién es quién en todas tus pláticas, cuando hablan de un boicot a lo que se produce ¿cómo se llama? Los Shahim o en Judea y Samaria. ¿Te preocupa, les afecta realmente todo esto que se habla del boicot? A ver, claro que afecta. El tema es que los que hacen el boicot le están quitando la fuente de trabajo a los que supuestamente están defendiendo. Porque, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen la opción de mudar todas sus instalaciones dentro de las fronteras reconocidas de Israel y contratar solamente judíos. Pero en el ánimo de poder ayudar a la población árabe de la zona, porque nosotros somos unos convencidos de que a mayor nivel de vida, a mayor nivel educacional y cultural, menor es el grado de violencia, y es porque una persona que no le das opciones de poder vivir, va a elegir la muerte. Pero una persona que tiene un futuro, que sabe que puede estudiar una profesión, que puede tener un trabajo digno, que puede vivir bien, quiere y ama la vida. Pero una persona que no le das opciones, lo estás encerrando y lo estás llevando a que tome la decisión de matarse matando gente. Entonces, cuando se produce todo este famoso BDS, no afecta para nada a la población israelí. Muchos de los que acá vivimos trabajamos por internet, trabajamos en Jerusalén, trabajamos en cualquier lugar de Israel, pero estas fábricas son las que ocupan la mano de obra árabe. Entonces, cuando cierras una de estas fábricas y las obligas a salir de acá, a irse a otro lugar de Israel, los que pierden el trabajo, los que pasan hambre, son las familias árabes. Y eso es lo que esta gente, por su fanatismo político, o no es capaz de entenderlo, o si lo ve, no le importa. Bueno, también a las empresas israelíes les conviene estar en estos territorios porque la mano de obra árabe es un poco más económica que la mano de obra y además realmente trabajan diferente y trabajan muy bien en ese sentido y a todo el mundo beneficia. No, no, no. Tú puedes entrevistar, tú puedes entrevistar árabes que trabajan en SodaStream, por ejemplo, que trabajaban en SodaStream, y preguntar cuánto les pagan a ellos. Y después ándate a cualquier fábrica en Israel y pregúntale cuánto le pagan a un israelí y te vas a dar cuenta de que les pagan exactamente lo mismo. A veces puede haber un poco menos de diferencia, pero es casi lo mismo. Y te lo digo por experiencia. Perfecto, qué bueno porque ese es un punto que la gente tiene mucho la duda y que comenta y dice, pues están ahí porque les conviene, porque, voy a decir, de alguna manera se aprovechan de los árabes, lo cual no es tan correcto porque pues, viven y gracias a eso tenían ingresos. ¿Eh? ¿Qué te dicen los árabes al respecto? Porque seguramente, como tú me dijiste, les cueste todo, pero ¿qué te dicen cuando ellos hablan a oír de hablar del boicot? Digo, con toda esa cosa, me llama la atención que los jóvenes, con todo lo que les han metido, pues también ellos están viviendo la realidad de vivir mejor gracias a trabajar en estas empresas, a trabajar y todo eso. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? ¿A qué se puede llegar? Porque si la población joven es la que es el presente y el futuro de cualquier lado, está con esa tendencia, pues ¿a qué se puede llegar? Solo se puede llegar a algún conflicto mayor, ¿no? Es que te vuelvo a repetir,
ellos no tienen elecciones desde el 2008. Ellos no viven en una democracia como vives tú o como vivo yo dentro de Israel. Ellos viven dentro de una dictadura donde tienen muy poca voz. Y mira, de todos los periodistas que yo conozco, hay uno solo al que se le permite hablar libremente, porque sería muy perjudicial de que atentaran contra él, pero el resto de los periodistas no tienen la misma libertad de palabra. Entonces, hay que entender de que vivimos en territorios y culturas completamente distintas, con leyes distintas y culturas distintas. Y cuando tú no eres capaz de ponerte los zapatos del otro, muchas veces cuesta entender el porqué de su conducta. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. El otro día hubo un atentado en la Ciudad Vieja en que un muchacho árabe va caminando, extrae un cuchillo y va y apuñala a un soldado de fronteras. Si realmente ese muchacho hubiese querido matar al soldado, lo primero que hubiera hecho es dar un salto, cruzar la valla y seguir atacando al soldado, pero él se queda detenido aproximadamente medio segundo, el tiempo necesario para que el soldado pueda cargar el arma y matarlo de 2 disparos. Yo creo que ese muchacho no iba con la intención de matar al soldado. Muchas veces ocurre de que tenemos chicas musulmanas que llegan a un paradero de buses donde hay 2 soldados. Imagínate 2 soldados que están con chaleco antibalas, que están con todo el equipo encima, ya que están con ametralladoras en las manos, que están con cascos, que están absolutamente protegidas. Y ellas llegan con un cuchillo a atacar a estos soldados. A alguien se le puede pasar en la cabeza que esa chica en realidad tiene la intención de matar al soldado, ella va a que la maten. ¿Y por qué va a que la maten? Porque si tú entendieras la cultura árabe, te darías cuenta de que a esa chica probablemente la viola el padre, la viola los hermanos, la viola el tío, y lo único que quiere es acabar con esa vida, que si ella denuncia eso, más encima se va a ver sometida a un crimen de honor por haber ensuciado el honor de la familia. Entonces, la única opción que ella tiene para morir con honor y más encima dejarle un ingreso a su familia y que la recuerden como una heroína es hacerse matar por esos soldados. Entonces, cuando tú ves las noticias bajo tus ojos occidentales y desconociendo la cultura que existe acá, vas a interpretar absolutamente distinto los hechos de las motivaciones que generan esas acciones. Esas motivaciones de eso, ¿no te da miedo en algún momento que la persona que viene a tu casa, tu amigo, todo, por alguna motivación, porque lo estén obligando, forzando, en algún momento y contra de su voluntad también haga algo? O sea, no es una tensión a veces, o cómo vivir en convivencia, porque seguramente más de uno, también el propio israelí, el joven, no sé, el que vive en Judea y Samaria, también ha de haber adquirido un poco recelo contra el árabe, un poco de miedo. ¿No te da miedo ese sentido? ¿Qué se puede hacer? Porque también los jóvenes israelíes en un momento dado van creciendo con el de decir, estos solo nos quieren matar, ¿no? Mira, es bien extraño, pero vivir acá es distinto a vivir en otro lugar de Israel. Por ejemplo, aquí en mi casa, en el edificio que yo vivo, nos han disparado 6 veces con ametralladoras desde una carretera que pasa a 100 metros de mi edificio. De hecho, un vecino que vive un piso más abajo le tuvieron que instalar en la terraza una especie de vidrios blindados, porque ya en 2 ocasiones le ha entrado una bala por el ventanal al salón de su casa. Entonces eso significa de que cuando nosotros manejamos, generalmente vamos con un arma en la cintura para prevenir algún atentado. Y eso significa de que efectivamente tú puedes ingresar trabajadores que llevan 10 años, 20 años trabajando dentro del poblado, pero eso no significa de que no tengan que entrar con un guardia armado judío que en todo minuto los está vigilando. Precisamente por esto que pasa de que hay un caso famoso cerca de Abu Ghosh. No sé si tú conoces Abu Ghosh, pero es por la carretera 1 saliendo de Jerusalén hacia Tel Aviv. Y había un trabajador árabe que llevaba 15 años trabajando en el poblado, incluso jugaba con los niños en los parques a la pelota y era muy querido.
Y un día llegó a la entrada y extrajo un arma y mató a 2 guardias y a un soldado de fronteras que estaba ahí hasta que al final lo mataron a él. Y nada hacía prever que esa persona iba... Después se averiguó de que tenía un problema familiar porque la mujer se había ido a Jordania con los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa de que tú tienes que vivir siempre, siempre preparado para lo que pueda ocurrir. Y eso significa de que tú, lógicamente, puedes tratar en forma cordial, pero no te vas a exponer a ciertas situaciones como por ejemplo, internarte en un poblado árabe donde no vas a tener ninguna protección en caso de que uno de ellos decida atentar contra ti. Oye, Joseph, muchísimas gracias. Nos has puesto mucho en evidencia lo que es la realidad de lo que sucede. Muchos nos hemos creado la imagen de lo que pasa en Judea y Samaria por series como Fauda, ¿sí? Y ahora se metió a Gaza en la última y nos dejó picados esperando la tercera, pero es lo, o sea, son series tipo Hollywood, tipo series, tipo que tienen que llamar. ¿Qué es real? ¿Fauda? ¿O es más real ahí? ¿Qué es más grave? ¿Qué es más cómodo? ¿Qué se mezcla en todo esto? Porque esa es la imagen que se presenta, pero no deja de ser una imagen para vender una serie que sea más atractiva y que la gente se pique y la esté viendo y se esté tomándola. ¿Sí? Y ahí vemos cómo viven en ese sentido. ¿Qué tan real es? Supongo que viste la serie, y así como algunas otras de todas estas. ¿Qué tan real? Mira, Fauda es una serie que está basada en experiencias que vivió Eli Ras, el actor principal de la serie, cuando él trabajaba en el Shin Bet, en el Shabak, o era Dubdevan, era Mishta Arabim, unidades de infiltración dentro de Israel. Lo único que te puedo decir, Ishak, sin entrar en detalles, es que la realidad es mucho más de lo que muestra la serie. O sea, te voy a dar un solo ejemplo. Para bien y para mal. Sí, pero hay, por ejemplo, o hubo un operador nuestro que para ser aceptado en el Líbano, se casó en el Líbano, tenía hijos en el Líbano, tenía una familia en el Líbano, era un muy buen musulmán. Y cuando pasaba a Israel, vivía con su mujer israelí y con sus hijos israelíes. Entonces, no te voy a dar más detalles pero para que tú veas, digamos, cómo muchas veces la realidad puede ir mucho más allá de la ficción. Ahora, yo Fauda no la veo porque cuando te toca vivir a diario esa realidad, te das cuenta de que una cosa es eh, las, eh, las licencias literarias que se dan los guionistas de la serie con lo que realmente ocurre en la realidad. Eh, por eso, digamos, te cuento la anécdota anterior y lo único que te puedo decir es que la realidad supera con creces la ficción, incluso la que se muestra en Fauda. Suena muy interesante. Lo mismo sucede con las series mexicanas que puedes ver para que veas lo que pasa en México, que de repente es muy, no es exactamente lo que pasa, pero la gente cree que es, así sucede y se ve todo en esas series en Netflix y en otras plataformas, ¿no? Oye, Joseph, algo más que nos quieras platicar de tu vida ahí, de todo esto, porque nos has ilustrado, nos has dado muchos puntos de vista y creo que es muy interesante. Ya otro día platicaremos contigo del concepto religioso, ortodoxo, no ortodoxo y todo lo que se va dando en Israel, porque también es un punto de partida interesante y conocer el punto de vista de otras personas, porque de repente oyes de unos, otros de otros, y también es un punto importante, porque además para muchos, o sea, muchos creen que la gente religiosa no quiere defender a Israel. O sea, hay un concepto de que el ortodoxo no quiere vivir, que quiere vivir en Israel, pero no lo quiere defender, no quiere ir al ejército. Y aquí tenemos ejemplos claros de gente que es ortodoxa y que vive todos los días probablemente con un arma a la mano, como tú dices, con un arma en la cintura, yendo en el coche, para defender a Israel, ¿no? Entonces, algo más que nos quieras platicar, Joseph, que nos quieras decir, alguna anécdota en estas situaciones que digas, vale la pena asesorar porque justo cuando me reuní con alguien, alguna cosa. Bueno, anécdotas hay muchas que te podría comentar, pero me gustaría terminar esta charla explicando de que por mucho que yo te trate de explicar
oralmente lo que es la vida en Judea y Samaria, recién te vas a poder hacer una idea cuando la recorramos juntos, tengas la oportunidad de conversar personalmente con los árabes que trabajan acá, conversar con la población que vive acá para que veas tú de que no existe ningún odio contra los árabes. La verdad es que nosotros como judíos nos da pena la situación que a ellos les toca vivir. Y eso es lo que cuesta muchas veces creer, porque se nos muestra siempre como los colonos, que matamos niños judíos todos los días, que disfrutamos cortándole los olivos a los pobres árabes, que les robamos el agua, los recursos naturales, que violamos sus mujeres. Esa es la imagen que se vende de nosotros. Entonces, te voy a contar una sola anécdota. En la Universidad Hebrea de Jerusalén, un tipo que, tú sabes que esa es una universidad izquierdista, o sea, pro-árabe. Y la tesis de fin de carrera que él quiso mostrar era las violaciones de los soldados israelíes a las mujeres árabes. Entonces, cuando presentó este tema, lógicamente la autoridad palestina y la MIM y Hamas en Gaza le dieron carta libre para que fuera a entrevistar a todas las familias que supuestamente habían sido víctimas de estas violaciones. Como no pudo encontrar un solo caso de un soldado israelí que hubiera violado a una mujer árabe, cambió la tesis. ¿Y sabe por cuál la cambió? Los soldados israelíes son racistas porque no violan a las mujeres árabes. Entonces, cuando tienes esas mentalidades y te venden todos los días eso en los medios de comunicación, hasta que tú no vengas y veas la verdadera relación que hay entre árabes y judíos, no vas a poder hacerte una idea de la realidad tal como es. Solamente te Me podría encantó decir cómo eso. cambió el título de la versión, con tal de estar así, es la manera de vender noticias muchas veces de mucha gente que buscan el tema sensacionalista nada más con tal de ver qué ponen, ¿no? Está bien. Oye, Joseph, ya nos contarás más historias. Este es muy interesante, realmente. Algunas que te hayan pasado a ti también viviendo ahí, llevas un buen rato. Y además, invitar a la gente a que te lean en Diario Judío porque tus artículos están realmente interesantes. Un punto de vista diferente de lo que la gente está acostumbrada y de lo que no todos los días escuchamos o leemos. Pues tenemos la costumbre de leer mucho de lo que sucede políticamente, de lo que sucede en otros lados, pero muy poco de cómo se vive en un terreno, ¿sí? Parte de Israel, y que muchos se tienen como zona de conflicto, la cual no es totalmente cierto, ¿no? Yo encantado, Isaac, las veces que tú quieras, aquí estamos. Y como te digo, te dejo cordialmente invitado para cuando quieras venir. Te Y vamos a prometo recorrer. que en cuanto a esta cuarentena y todo, ya tengo un motivo más para ir, ya sabes que tengo un hijo por allá, entonces seguramente iremos a recorrer, ya estuvimos recorriendo además lugares cristianos también interesantísimos en toda esta zona, y algo que fue muy notorio cuando estuvimos es que no íbamos con seguridad, no íbamos cuidándonos, no traíamos 3 soldados atrás vigilándonos, íbamos como cualquier turista visitando, paseando y visitamos cuanto lugar judío, cristiano, árabe que pudimos y lugares increíbles también para recorrer por toda esta zona, ¿sí? Y fue una experiencia diferente a lo que uno está acostumbrado por la mentalidad que uno llevaba y que cuando lo estás viendo dices, espérate, se me olvida, como te conté lo del hotel, se nos olvida dónde estamos en algún momento y estamos disfrutando y en la noche cantando todos juntos y todo eso. Creo que es algo que la gente tiene que conocer que se puede y por supuesto, mientras esperemos que nos mandes algunas crónicas y algunos videos de todo lo que está por ahí, lo que nos puedas ir mandando, aunque sea virtualmente ahora que lo podamos recorrer y que ya en próximas fechas la pandemia, Israel, México y el mundo nos permite ir a recorrer allá porque se extraña también, ¿no? Sí, la verdad es que acá ahora con la pandemia han dejado de llegar buses de turistas. Acá llega mucho turista cristiano, principalmente evangélicos, que vienen, por ejemplo, a Betel, porque no sé si tú sabes, Betel es uno de las dos veces que Abraham llegó a la tierra de Canaán, la primera y la segunda, que fue la definitiva, llegó a Betel, ahí fue donde hizo un altar, que después Jacob soñó o vio este altar y soñó con la escalera de los ángeles que subían y bajaban. Entonces hay mucho turista cristiano que viene acá. Yo de hecho tengo amigos de infancia
que son pastores evangélicos, y yo mismo los he sacado a recorrer Israel de extremo a punta y he estado en mi casa. Con eso, ¿qué te quiero mostrar? De que generalmente se tiende a pensar de que los judíos somos bastante hostiles a cualquier otra forma de fe, y eso es un gran error porque los judíos nos basamos en una norma básica que es el respeto. O sea, yo jamás voy a tratar de imponerte mis creencias a ti que piensas distinto, y yo por respeto espero que tú tampoco trates de imponer tus creencias a las mías. O sea, tú crees lo que tú quieras con tal de que tú me dejes creer a mí en lo que yo quiera. O sea, para eso tenemos libre albedrío de cada uno elegir. Pero eso no significa esa diferencia que seamos enemigos, y es por eso que siempre son bienvenidos acá y en todo Israel las comunidades cristianas a visitar los lugares que para ellos son importantes. Y hoy día que se abre, por ejemplo, la brecha con los Emiratos Árabes Unidos, esperamos tener un afluente musulmán muy fuerte que viene a visitar los lugares como la mezquita o la cúpula dorada. Y bienvenidos, porque para nosotros, como te digo, la norma básica es el respeto. Yo no jamás voy a oponerme a que tú pienses distinto a mí, y lo único que yo te pido es que tú me dejes pensar distinto en lo que tú crees. Nada más que eso. Pues qué mejor que dejarlo con eso, que vale la pena recordarlo, el dejar que siempre todo mundo piense como quiera, siempre y cuando no interfiera con los demás y que todo mundo pueda ser feliz y cada uno tenga tolerancia, más que tolerancia, yo siempre he dicho que no hay que tener tolerancia, hay que aprender del otro y comprenderlo, porque no es tolerarlo, es entenderlo, comprenderlo y convivir, y siempre se aprende de los demás de muchos sentidos. Así es, así es. Gracias, Joseph.